Hola a todos, les saluda Lim Díaz por 2, y les traigo la segunda parte de las teorías del rancho. En el vídeo anterior aclaré que los seres del rancho son extraterrestres, pero ahora me concentraré en las teorías del rancho, y del por qué Cremia tiene el símbolo de la Trifuerza en su cinturón. Bueno, pues para serles sinceros solo encontré dos teorías posibles. La primera teoría es que posiblemente, el papá de Cremia y Romani, era un iliano y de alguna forma encontró el camino que conecta de Hyrule a Termina, y cuando entró ya no pudo salir, así que posiblemente rehizo su vida en Termina, pero no entendía por qué nadie sabía de las diosas, así que a sus hijas les enseñó todo lo que sabía de Hyrule, pero para serles sinceros no tengo nada que apoye esta teoría, así que es un simple rumor mío. La segunda teoría tiene un poco de más sentido, creo yo, ya que en esta teoría me basaré en uno de mis anteriores vídeos. Seguramente vieron mis vídeos sobre Ikana, y para los que no lo llegaron a ver, en mi vídeo intenté dar una explicación del por qué los icanianos sabían de la Trifuerza, por razones que todo mundo ya sabe, pero antes de seguir con esta teoría, en uno de mis anteriores vídeos referente a Ikana, para ser más precisos, mi vídeo sobre Ikana parte 1, vi un comentario de Rafael Ustedbart, que por cierto le agradezco por haber comentado. Él me explicó que lo que sucede en el cañón Ikana pasó mucho antes que se fundara la ciudad reloj, pero lo que yo quise dar a entender es que posiblemente eso no sea cierto, ya que por mi parte no creo que lo que pasó en Ikana haya pasado mucho antes que la ciudad reloj, y me guío porque en el juego no se menciona que lo que ocurre en Ikana haya pasado mucho antes que se fundara la ciudad. Por mi parte no recuerdo que alguien nos dijera que los hechos de Ikana hayan pasado en la antigüedad, pero algo que contradice mi teoría, es que por como vemos a Ikana, todo en ruinas, casas abandonadas, fantasmas por doquier, y sin duda una maldición que cubre al valle, nos da a entender por lógica que los hechos de Ikana pasaron mucho antes que la ciudad, pero yo puedo contradecir esto, y para ello pondré un ejemplo. Supongamos que se construyen dos ciudades, y al inicio de la construcción de las dos ciudades se les da el mismo interés, pero antes que se termine la construcción de estas dos ciudades, a uno de las dos ciudades se le da más importancia que a la otra, dejando inconclusa uno de las dos ciudades. Obviamente a la ciudad que se le dio más importancia, es a la ciudad que le darán la tecnología y recursos para mejorarla, mientras que a la que se le dejó botada, quedará en ruinas, y al pasar los años, a la ciudad que se le dio importancia, se notará como evolución, mientras que la otra, siguió siendo simplemente una ciudad inconclusa, destruida, echada al olvido. Obviamente las personas que vengan de diferentes partes, pensarán que esa ciudad fue hecha mucho antes que la ciudad vecina. Pues puede que en Ikana y la ciudad reloj haya pasado lo mismo, y además de que en Ikana sufre de una maldición, parece que fue construida hace siglos, pero en realidad pudo haberse hecho en el mismo momento en que la ciudad se fundara. Para serles sincero, yo creo que esto es verdad, pero claro que todos tienen ideas diferentes, y les recuerdo que explique esto para aclarar mi punto de vista. Claro que si me equivoco o quieren corregirme, con mucho gusto escucharé, o mejor dicho leeré jeje sus opiniones, pero ya me fui un poco del tema. Seguramente el papá de Cremia era un icaniano, pero decidió irse de Ikana ya que a él no le importaba la Trifuerza ni lo que obtendría si la tocaba, pero posiblemente él se apegó más a las diosas, ya que vio su poder cuando lanzaron la flecha de luz e invirtieron la gravedad en la torre, pero él solo quería cumplir su sueño de abrir un rancho, así que debió de trabajar en la construcción de la ciudad para ganar dinero. Una vez que ahorró lo suficiente, compró un terreno no muy lejos de la ciudad, debió de construir un establo, su casa, y unos establecimientos para después darlos a rentar, y claro, compró unas vacas para así empezar su rancho. Al pasar el tiempo debió de conocer a una mujer la cual se convertiría en su esposa, y tendrían una hija que se llamaría Cremia, y cuando Cremia creció lo suficiente le platicó sobre las diosas y del por qué nadie más sabía de ellas. También le dijo que era mejor no hablar de las diosas porque podrían catalogarla como loca, y le hizo un cinturón con el símbolo de la Trifuerza para que la protegiera. En fin, todo estaba de maravilla en el rancho, pero su felicidad sería ensombrecida, ya que los hermanos Gorman, que por cierto llevaban más tiempo en ese lugar, debieron de darse cuenta que sus ganancias habían bajado desde que estaba el rancho, así que empezó una guerra comercial entre el rancho y el campo de entrenamiento. Los hermanos Gorman debieron de bajar su precio de entrenamiento y que incluso empezaron a vender leche, pero eso no atrajo a los compradores ya que en el rancho servían mejores productos y daban un mejor servicio, lo que provocó el odio y venganza hacia el rancho. Pero por si el problema de los hermanos Gorman no era suficiente, estaba a punto de pasar un suceso inexplicable en el rancho.
Justo antes de que se celebrara el carnaval del tiempo, para ser más precisos 3 días antes, en el rancho se escuchó un tremendo ruido que despertó a los propietarios. El papá de Cremia debió de salir para ver qué pasaba, y la sorpresa y el pánico llegaron cuando vio un objeto muy parecido a un plato, muy luminoso, que sobrevolaba su granero, y a unos seres que se llevaban a sus vacas. Atrapado por el pánico no pudo hacer nada más que meterse a su casa y decirle a su esposa y a su hija que se escondieran. Llegó la mañana y el sol salió. Cuando el papá de Cremia fue al granero ya no había rastro de los seres, pero tampoco de sus vacas. Al ver esto debió de sentir mucha rabia y odio hacia esos seres. Lo más probable es que haya cerrado el rancho, ya que de seguro los perros del canondormo ya no querían correr por el miedo, y a los pollos les debió de pasar lo mismo, no dejaban que nadie los tocara por temor, y el rancho sin vacas ya no era nada, así que cerraron. El papá de Cremia debió de trabajar sin descanso para reconstruir su rancho, pero él tenía el presentimiento de que esos seres regresarían, así que debió de entrenar con un arco, pero como dije trabajaba todo el día, así que casi no tuvo tiempo para entrenarse. En este lapso debieron de tener otra hija, la cual se llamaría Romaní. Al pasar el tiempo debió de haber ahorrado lo suficiente para reparar su granero y comprar más vacas. Así el rancho reabrió, y con el granero reparado, nuevas vacas, y claro, con una nueva niña, tenía más pretextos para proteger su rancho hasta con los dientes. Llegó el día antes de que se celebrara el carnaval. Él salió a esperarlos, tomó una caja, su arco, y se sentó dispuesto a esperar a los seres. Al ver que no llegaban se quedó dormido, pero como a las 2:30, escuchó un fuerte zumbido que lo despertó. Al abrir los ojos se percató que la nave estaba rodeando su rancho, dejando a los seres por todas partes. Paralizado por el miedo solo observaba, pero recordó lo que esos seres habían hecho, y que además tenía a una familia a quien proteger, así que se armó de valor y empezó una batalla, pero como no pudo entrenar lo suficiente no era rival para los extraterrestres, pero aún así logró detenerlos hasta el amanecer. Cuando salieron vieron que las vacas estaban ahí, pero esa batalla las dejó sin un padre. Posiblemente Cremia creyó que el cinturón que le dio su padre no servía, ya que no lo protegió y se afilió más a los gigantes, pero como el cinturón era su único recuerdo de su padre debió de conservarlo, pero decidió nunca hablar del tema. Su mamá debió de encargarse del rancho, y cuando Cremia cumplió lo suficiente le enseñó cómo manejarlo, y de vez en cuando su mamá la llevaba a la ciudad para ver cómo se repartía la leche, pero las desgracias no terminaban ahí, ya que su madre murió, dejando a Cremia y Romaní solas. Cremia debió de encargarse del rancho mientras que Romaní se encargaba de los quehaceres de la casa, y seguramente Romaní leyó un libro o algo parecido en donde se afirmaba que unos seres venían a robarse a las vacas, y aunque de corta edad no iba a permitir que unos seres llegaran así nada más a robarse sus vacas, se debió de entrenar con un arco, flechas, y unos globos como blanco. En este momento de la historia Link entró al reino de Termina y empezó la lucha contra el tiempo, y bueno, lo demás ya lo sabemos. Esta es una posible teoría de por qué Cremia tiene ese símbolo en su cinturón, pero para serles sinceros hay unas cosas que me dejaron muy pensativo con mi teoría, como por ejemplo si mi teoría está bien porque Romaní es la que lucha con los extraterrestres y no Cremia, o porque cuando vamos en la carreta y acompañamos a Cremia ella solo nos platica que muere su padre y no su madre. Bueno, la verdad es que fue casi imposible sacar teorías más refutadas con tan poca información. En fin, espero y esta teoría haya sido de su agrado, y si tienen dudas o algún comentario que quisieran agregar yo con gusto lo leeré, y espero que esta teoría arroje algo de luz hacia este enigmático rancho y al juego, por supuesto. Bueno, ya solo me queda decirles que comenten y se suscriban. Un saludo y hasta luego.